El siguiente diálogo es Demócrito, de Bartolomé Leonardo de Argensola, y lo va a dramatizar en solitario Germán Redondo. Muchas gracias, Alejandro. Como bien nos ha dicho Alejandro, este diálogo es un fragmento del diálogo Demócrito, que es uno de los 3 diálogos originales que, junto con los textos Menipo Litigante y Dédalo, escribió Bartolomé Leonardo de Argensola entre finales del siglo XVI y principios del siglo XVII. A la producción dialógica de Argensola hay que sumarle además la traducción que hizo al castellano de la Virtus Dea, como se sabe, un diálogo atribuido a Luciano durante siglos, aunque en realidad lo escribió el humanista italiano Leon Battista Alberti en torno a 1434. En el diálogo de Demócrito se cuenta cómo el famoso médico de la antigüedad, Hipócrates de Cos, acude a la llamada de los ciudadanos de Abdera, que le solicitan sanar a su más ilustre filósofo. Según los abderitanos, Demócrito se encuentra en un estado de locura que le lleva a reírse de cualquier cosa, ya sea festiva o luctuosa, o sea dichosa o trágica. Aunque Hipócrates acude a Abdera para cumplir con el encargo de sus ciudadanos y actúa como portavoz de sus opiniones sin hacer mención expresa al filósofo de la tarea que se le ha encomendado, el médico, a través de diferentes apartes, pone en tela de juicio desde un principio esa supuesta locura, pues no parece entenderla como tal, sino como verdadera sabiduría. No obstante, inicia un diálogo con Demócrito para que sea el filósofo mismo, mediante la contraposición de argumentos tan característica del diálogo literario, quien le confirme y demuestre al auditorio universal, conformado por el lector, esa primera intuición, es decir, que no está loco, sino que está realmente más cuerdo que los demás. Hipócrates, por tanto, utiliza argumentos atribuibles al pueblo que le ha encargado esa misión de sanar al filósofo, mientras que Demócrito dirige su argumentación a demostrar que quienes están locos son los demás. Se trata, en consecuencia, de un encomio paradójico, pues finalmente se demuestra como razonable aquello que, a priori y sin más información, cualquier lector podría considerar disparatado. En este diálogo se retoman múltiples elementos de la antigüedad clásica, entre los que podríamos destacar algunos de ellos. En primer lugar, las cartas espurias del médico Hipócrates de Cos, datadas en el siglo I después de Cristo, que son las cartas en las que se basa la historia contada en este diálogo. Y, por otro lado, el tópico grecolatino de Heraclitus Flens, Democritus Ridens, que es una oposición recurrente a lo largo de la historia de la literatura para mostrar precisamente esa dualidad cómico-trágica de un mismo hecho. Igualmente se incorporan algunos elementos característicos del diálogo lucianesco, como la crítica social o el perspectivismo filosófico, que también están muy presentes en el resto de la producción dialógica de Bartolomé Leonardo de Argensola. El fragmento del diálogo de Demócrito, que se ha elegido para esta lectura, hay que contextualizarlo al principio de esta obra, cuando Hipócrates llega a la morada del filósofo para entablar una conversación con él, y allí le encuentra destripando una serie de animales en busca precisamente de la locura, de dónde se alberga esa locura en los animales. El médico le pregunta por qué se ríe de todo y de todos sin motivo aparente, a lo que Demócrito responderá mediante una intervención que está orientada precisamente a invertir el planteamiento inicial del diálogo, es decir, a evidenciar la locura de aquellos que a sí mismos se consideran cuerdos. Bien, pues voy a iniciar la lectura de ese fragmento. Comienza hablando Hipócrates, dice: y llega Demócrito a tiempo que, al parecer, escribía alguna cosa muy ardua y como inspirada por algún dios. Esperé que se sosegase y, cuando acabó de escribir, dejó la pluma y, vuelto a mí, me dijo: «Sálvete Dios, huésped». Respondíle: «A ti también, oh Demócrito sapientísimo». Mas él, como corrido de no me haber saludado por mi nombre: «¿Y a ti?», dijo, «¿cómo te llamaremos?».
porque el ignorar tu nombre ha sido causa de que te llamase huésped. Respondíle, yo soy Hipócrates, médico. Y luego él, la nobleza de la descendencia de Esculapio y la gloria de tu sabiduría en la facultad de medicina también han llegado a mi noticia. ¿Qué negocios, oh amigo, te han traído por acá? Pero asiéntate primero, que ya ves que este asiento, más antes este montón de hojas, es agradable y aún está verde y blando, y para sentarte en él, más suave que las envidiosas sillas de la fortuna. Al fin, habiéndome asentado, él prosiguió. ¿Es algún negocio privado o público? Dímelo sencillamente y ayudaré en él cuanto pudiere. Ningún otro, le respondí, sino solo el verte por comunicar con un varón sabio. También tiene cierta causa la patria, cuyo embajador soy ahora. Pues acepta, dijo él, el hospedaje de mi casa. Yo entonces, como para tentar el sujeto, aunque para mí era certísimo que no estaba loco, le dije, ¿conoces, le dije, a Filopemenes? Muy bien le conozco, respondió él, y habita junto a la fuente Hermaida, y yo soy grande amigo de sus padres. Luego yo, pues ese me tiene hospedado, pero tú, Demócrito, aposentarme puedes en mejor alojamiento, y para esto dime primero, ¿qué es lo que escribes? Él entonces, deteniéndose algo, respondió, escribo de la locura. Oh, Júpiter, dije yo, ¿cuán a propósito escribe este contra su ciudad? ¿Qué dices? Dijo él, de la ciudad. Y luego yo, ¿acaso se me salió esa palabra? No era nada. Pero dime, ¿qué es lo que escribes de la locura? ¿Qué tengo de escribir? Dijo él, sino declarar lo que ella es y cómo se engendra en los hombres. Y cómo se ha de curar, porque es la enfermedad más general y menos entendida y conocida del mundo, y mayor en los mismos que piensan que carecen de ella. Y ansí, todos estos animales que ves, por esta causa los hago pedazos, no porque yo aborrezca las obras de Dios, sino por buscar en ellas la naturaleza y asiento de la cólera. Pues, como tú sabes, ella es la causa del furor en los hombres cuando redunda en demasía. En todos la puso la naturaleza, pero en algunos más y en otros menos, de manera que la demasía es enfermedad de locura, siendo la cólera la materia de ella, unas veces mala y otras buenas. Por Júpiter, dije yo, que eso es la verdad, y que lo dices todo admirablemente. Dichoso tú que gozas de tanta quietud y triste de mí que no me es permitido participar de ella. ¿Y por qué, oh Hipócrates, no te es permitido? ¿Por qué? Dije yo. Porque me lo estorban los cuidados domésticos de la hacienda, de las rentas y de los campos, y de los hijos, las enfermedades, las muertes de unos, los casamientos de otros, los siervos, la familia y otros accidentes como estos que me quitan la oportunidad del sosiego. Oyendo esto, Demócrito, vuelto a su acostumbrado afecto, se comenzó a reír y prosiguió la risa difusamente. Yo entonces le dije, ¿no me dirás, Demócrito mío, por qué te ríes? ¿Esto que he dicho es bueno o es malo? Pero él mucho más se reía, tanto que los abderitas, que de lo alto del collado nos miraban afligidos de verlo, se torcían las manos y se herían en las cabezas y se mesaban las barbas, porque, como después ellos mismos me dijeron, nunca mayores risadas había Demócrito dado, ni más derramadas que entonces. Volviendo pues a mi pregunta, le dije, yo deseo, Demócrito sapientísimo, conocer la causa de esta tu costumbre de reír y saber de ti de qué risa te ha parecido digno, para que, bien entendida la causa, o yo me aparte de mi queja, o tú, justamente reprendido, refrenes esas risas dadas fuera de tiempo. Oh Hércules, dijo él, Hipócrates mío, si tú con razón me pudieras reprender, habrás hecho la mayor cura del mundo. ¿Cómo no reprenderte?, le repliqué yo. Luego, ¿piensas tú que no eres digno de reprensión cuando, según dicen, te ríes de ver que se mueren los hombres, o de sus enfermedades, de sus desvaríos, de sus melancolías, de sus heridas o muertes violentas y de otras cosas como estas o más tristes? Y, al contrario, de sus bodas, de sus fiestas, de la crianza de los hijos, de los misterios que veneran, de los magistrados, de las honras y otros acontecimientos alegres. Mira cuán manifiesto es tu error, que te ríes de las cosas que te debías apiadar y haces burla de las que fuera justo holgarte con ellas. Y viene con esto a no ser distinto, en tu opinión, lo bueno de lo malo. Respondió Demócrito, o no te han contado, Hipócrates, la verdadera causa de mi risa, o ahora tú no la atinas, pero será muy fácil topar con ella emparándote a considerar con cuántas veras tratan los hombres de lo que no es digno de ningunas.
sino de que todos se rían de aquel afán con que forcejan por haber lo que no merece ningún mínimo precio. Con todo eso, repliqué yo, tiene fuerza mi argumento, porque si tú te quedas riendo de cuánto se hace, manifiestamente repugnas al mismo Dios, pues de dos admirables cosas que él puso en esta fábrica del mundo, que son el gozo y la tristeza, tú repruebas la una de ellas y la excluyes del todo. Bienaventurado serías, por cierto, Demócrito, si jamás estuviese enferma tu madre, tu padre, tus hijos, tu esposa o tus amigos, o si se conservasen en salud entera solo por beneficio de tu risa. Pero si esto no puede ser, y cuando los ves enfermos te ríes, y cuando mueren te alegras, y cuando les sucede algún daño te regocijas, yo hallo que eres el pésimo de los hombres y el que más lejos está de ser sabio. Mira pues cómo vuelves por ti, porque ya obligado quedas a defender tu causa. Él entonces, como teniendo las riendas a la risa, comenzó una defensa de ella diciendo: tú, oh Hipócrates, piensas que dos cosas son la materia de mi risa, o lo bueno o lo malo, y que lo primero ha de corresponder al gozo, y lo segundo a la piedad, pero no niegas que el mundo anda de manera que o nos sabemos de lastimar de sus cosas, o reírnos de ellas. Quiero pues que ahora, así, indistintamente, sepas que yo de estos dos efectos escogí el de la risa, y que solamente del hombre me río, del hombre porque lo veo lleno de locura y vacío de acciones justas, gobernándose puerilmente en todos sus consejos, tomando sobre sí trabajos inútiles, como si naciera sin ningunos. Vérasle penetrar los senos y fines de la tierra para sacar oro y plata sin reposar jamás ni en la última vejez de las ansias de adquirir, porque no le queda edad para gozar lo adquirido, que tantos la acaban y desentrañan que, con haber visto morir a otros oprimidos de ella, porque se les cayó a cuestas, prosiguen sin escarmentar aquel afán en aquella voluntaria necesidad. Detenidos, como en patria, hasta que, a fuerza e industria, le sacan de su centro todos los daños de la vida. Y haciendo examen del polvo de que resulta lo que ellos llaman opulencia, le abren las venas, convirtiendo en madrastra a la que es verdadera madre común. Admíranse de su fecundidad y, por otra parte, la tienen en poco. Compran mucha, contienden entre sí por ella y, como avergonzados de que salga de sus entrañas el sustento común, dan a entender que pueden vivir sin ella. Desprecian la conocida, desean la oculta, porque aman lo que ignoran en el mismo grado que ignoran lo que aman. ¿Todo esto no es digno de risa? Pues los que, llevados sobre las alas de la opinión, se llaman príncipes y, sabiendo que no se saben mandar a sí mismos, quieren mandar a otros. ¿Quién habrás visto que no lleve siempre el corazón sedicioso entre los tumultos de temores y de esperanzas por no quedar inferior a nadie? ¿A quién no le parece grande vergüenza no ser dichoso en aquella falsa felicidad que él ha inventado? ¿Quién no tiene por mengua el guardar constancia y vivir con regla? Cásanse y luego aborrecen sus mujeres. Alcanzan los hijos que desearon y críanlos tan perniciosamente que fuera mejor desampararlos. Algunos desean riquezas y cuando las tienen, las ocultan y viven en la misma pobreza que antes, pues los que se dedican a la mercancía, qué invenciones de relanzar el dinero con ingeniosas usuras, qué navegaciones tan desiguales en que es tanto mayor el peligro que la causa de él, cuanto es más honrada la muerte que útil el uso superfluo de las cosas. Qué guerras, qué ofensas, qué furor sin que ellos mismos sepan que los obligó a tales crueldades. Desean lo imposible, desaman lo bueno en cuanto es fácil de alcanzar. ¿Quién guarda leyes? ¿Quién pone límites a sus deseos? ¿Quién escarmienta alguna vez y queda de los trabajos con prevención para los venideros? Y, finalmente, ¿quién se acomoda a la sencillez de la naturaleza? Ninguno. Pues, ¿no quieres que me ría? Ríome igualmente cuando veo sus buenas dichas y cuando veo sus desdichas, porque ni aquellas son buenas ni estas malas, sino que, como los licores destilados toman alguna vez el gusto y resabio de las alquitaras y vasos por donde pasaron, así las dichas o desdichas de los mortales. La buena o mala calidad la cobran de la opinión humana que las pondera, y no de los principios de su esencia, que son muy diferentes.